Saludos, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Hoy conversaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola, Igor Mikhailovich, me gustaría expresarle sinceramente nuestra gratitud por su apoyo en el camino espiritual, por el conocimiento y la sabiduría que usted comparte en nuestras transmisiones. Es una gran alegría escuchar los comentarios de nuestros espectadores. Lo mucho que le ayudan las transmisiones, lo mucho que desaparece todo lo innecesario, todo lo ajeno, desaparecen los falsos patrones de la conciencia y, por supuesto, se hace mucho más fácil subir a la cima. Hoy me gustaría tratar con usted un tema más: el problema de la renuncia cíclica de los pecados. Este tema es muy relevante. A veces se plantea como bastante agudo para las personas que están en el camino espiritual, porque parece que ayer una persona era consciente de la causa de todos sus problemas. Sinceramente, quería deshacerse de algún patrón, de una de sus malas hierbas, pero después de un tiempo, la situación se repite. Y las reacciones de la persona a esas situaciones se repiten. Entonces, por supuesto, surge una pregunta: ¿por qué esas situaciones se repiten otra vez, aunque la persona haya tomado una decisión sincera y tenga el deseo de renunciar a eso? La conciencia dice inmediatamente: tal vez tu catarsis o tu deseo de renuncia a ese pecado no fue lo suficientemente sincero. Sin embargo, ¿qué ocurre en realidad? ¿Por qué estas situaciones y estos escenarios vuelven a la vida de una persona? en realidad todo es muy sencillo. Si tomamos una decisión, no significa que la vamos a cumplir. Y de ahí parte todo. De nuevo, a menudo, cada uno de nosotros tiene estereotipadamente sus propios pecados habituales, por así decirlo, ¿verdad? Algunas personas disfrutan recordando su pasado. A otras les gusta soñar con el futuro. Otras se irritan por algunas nimiedades y cada uno tiene sus propias debilidades, digámoslo así. O es más correcto decir que cada uno tiene su propia flor a la que Satanás se agarra. Y le basta con tirar de su pétalo para que reaccionemos inmediatamente. ¿Lo ves? Esto es un patrón. En general, casi todo el mundo tiene tanto envidia como odio. Ni siquiera menciono el egoísmo, que es algo que vive muy profundamente en nosotros. ¿Por qué? Porque el egoísmo es nuestra conciencia. Es lo que se cría desde la primera infancia. En la lucha por la supervivencia en este mundo, cuando exploramos este mundo, empezamos a comprender una cosa: que tenemos que luchar por la vida y que si no nos defendemos, perderemos. Por lo tanto, resulta que no queremos perder, así que empezamos a luchar por la vida desde la más temprana infancia, como cualquier animal. Los animales se comportan exactamente igual. Fíjense que si alguien tiene un perro, por ejemplo, basta con que dos personas se sienten juntas y el perro se sentará sin duda entre los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llama la atención. Del mismo modo, los niños pequeños también atraen la atención. Insisten. Si mostramos debilidad, por ejemplo, el niño se pone a llorar y le damos un caramelo. Entonces, no podemos convencerle de que no llore si no le damos un caramelo, Ya ¿verdad? es una especie de situación aprendida. Efectivamente. Y todas estas tecnologías manipuladoras nuestras, no se les puede llamar de otra manera, tienen su origen en la misma infancia. La única cuestión es hasta qué punto han arraigado en nosotros y si son nuestras. ¿Quién nos impulsa a luchar por la supervivencia en este mundo exactamente de esa manera? Defendiéndonos y atrayendo la atención hacia nosotros. ¿Y para qué necesitamos la atención de los adultos, por ejemplo? Cuando somos pequeños, para no ser olvidados, debemos estar siempre en el centro, ¿verdad? Fíjense. Los niños todo el tiempo se lanzan y siempre empiezan a llamar la atención. Si son traviesos y atraen nuestra atención, es casi imposible obligar a un niño a no ser travieso. Si no prestamos atención a las travesuras, sino que nos fijamos en cómo baila o recita poemas, un niño, por ejemplo, Sí. bailará o recitará poemas. ¿Por qué? Solo para llamar la atención, ¿cierto? Sí. Eso es, pues de ahí viene el egocentrismo y la lucha por el bril, la lucha por la atención de otras personas, ¿verdad? Las conexiones neuronales estables. Sí, pero un niño no puede saber de ese mismo bril o de otra cosa. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? La respuesta es simple. Viene de aquel quien forma en nosotros a un egoísta, del demonio interior. Él necesita atención, la atención de otras personas. Así que luchamos por esta atención durante toda nuestra vida.
Mira, hay un ejemplo sencillo. Estamos a punto de salir a algún sitio y empezamos a elegir la ropa o cualquier otra cosa, teniendo en cuenta cómo reaccionarán ante nosotros otras El personas. público, ¿Qué sí. pensarán de nosotros, verdad? Mientras que en realidad, ¿se fijarán en nosotros o no? ¿Qué aspecto tendré? Sin embargo, ¿quién ha dicho realmente que alguien se fijará en ti? Todo el mundo está preocupado por sí mismo. Toda la razón. Si nos fijamos en lo que ocurre en la realidad, todo el mundo está preocupado por sí mismo e intenta de alguna manera, algunas personas incluso intentan llevar ropa gris para no destacar entre la multitud, pero sin duda tendrán algo para destacar. Así es como está organizado el mundo. Estamos luchando constantemente y no entendemos lo que estamos haciendo. Y en base a todo lo que mencionamos anteriormente, surgen todos nuestros llamados pecados estereotipados. ¿No es así? La envidia. ¿A quién envidiamos y qué envidiamos? Algo en alguien que nos llama la atención. Y empezamos a estar molestos un poco. ¿Por qué? Porque la atención de los demás va hacia otra persona, no hacia nosotros. ¿Verdad? Sí, así es. Y en el centro de todo está el poder del bril. ¿Hacia quién va? ¿A nosotros como personalidades? ¿Para qué? Hacia el demonio. Cuando tienes dentro una fuente incesante sin límites, sí. Hacia la conciencia, sí. Resulta que el demonio nos manipula hábilmente desde la más temprana edad hasta nuestro último aliento. A menudo nos damos cuenta, fijémonos en las personas mayores, parece que deberían vivir, alegrarse, ver la televisión, leer libros y disfrutar de su vida. Pues no, un jubilado de edad avanzada empieza a enseñar a los jóvenes cómo vivir, empieza a compartir su experiencia y cosas por el estilo. Esto es noble y bueno si es apropiado, pero por otro lado, si una persona vive según los conceptos de hace 50 años, mientras que la vida ha cambiado, sin embargo, sigue imponiendo todo eso a los niños, a los jóvenes, etc. Pero ¿por qué? Atención, Brill lo necesita. Algunos dirán que una persona necesita mostrarse de alguna manera, Realizarse, sí. realizarse, sí. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué significa autorrealizarse? ¿Es en beneficio propio o solo en la lucha por el bril? Esto vale tanto para un niño pequeño como para un anciano. Y mira cómo está todo interconectado, mientras que todo lo demás se basa en eso. En otras palabras, el demonio necesita una cosa de nosotros, bril, nada más. Y hasta que no entiendas esto, es casi imposible deshacerse de cualquier pecado. Es complicado. Lo diré así. Así que resulta que tomamos la decisión de que sí, ya está. No vamos a pecar, no vamos a envidiar. Así es. Y no envidiamos. Vemos que alguien tiene algo interesante y decimos, eso es, no lo envidio, no tengo esta envidia. Y así sucesivamente. Decimos yo no 1000 veces. Nos convencemos 1000 veces. Aportamos argumentos, sí. Lo miramos desde todos los lados, aportamos argumentos y decimos, ¿qué hay que envidiar? Por ejemplo, alguien tiene un bolso nuevo, ¿de acuerdo? Una mujer mira a otra que tiene un bolso nuevo. ¿Qué hay que envidiar? No me lo compraría para mí, pero ¿combinaría también con esa blusa mía? Bueno, no tengo envidia, solo estoy comparando. Es decir, estas manipulaciones están tan profundamente arraigadas en nosotros Sí. que es casi imposible librarse de ellas. Además, si estamos controlados por un demonio, hará lo que sea para que le alimentemos. Solo somos una fuente de ingresos para él. No hay otra forma de describirlo. En esto está todo el punto. ¿Cómo liberarse de todas estas situaciones? O incluso hay casos en los que tus reacciones ya pueden ser diferentes, pero las situaciones llaman a tu puerta de todos modos. Y seguirán llamando. Las situaciones seguirán llamando. La gente, sobre todo nuestros amigos que han emprendido el camino espiritual, se dieron cuenta, muchos de ellos notaron, escribieron y nos dijeron que todos repiten estereotipadamente las mismas acciones de nuevo. Por ejemplo, Sí. una persona comienza el camino espiritual y siente que este mundo no es tan sencillo como le habían contado. Siente que detrás de lo visible hay algo invisible. Se da cuenta que debe haber algún propósito para su existencia en este mundo y que no está aquí simplemente como parte del mundo animal, ¿cierto? Entonces la persona empieza a buscar. En algún lugar se encuentra con algún conocimiento, en religiones, y comienza a desarrollarse espiritualmente. Comienza a luchar y a erradicar todo lo que Satanás le impone, en la medida que pueda. Si simplemente lucha de forma abierta y directa, entonces, en principio, toda su vida es una lucha, y nada cambia. Todo se repite según un patrón. ¿Por qué habría de cambiar? Lo simplificaré. Porque el sistema
Ese mismo demonio se esforzaría si los patrones elementales simples funcionan. Al fin y al cabo, luchamos contra ellos, nos esforzamos, no hemos renunciado a ellos, ni hemos empezado a vivir de otra manera. Es una lucha tensa. Totalmente cierto. Mientras que la atención es precisamente la fuerza abril. En otras palabras, prestamos mucha atención a nuestro objeto de odio o de lucha. Nuestra atención es precisamente la fuente de la vida, digámoslo así, ¿verdad? Sí, así es. Hemos gastado nuestro tiempo, nuestra vida, en luchar contra algún pensamiento que nos ha impuesto Shaitán. En otras palabras, hemos transferido nuestra propia vida a Shaitán. Se la hemos dedicado. Es un proceso natural, ¿cierto? Sí. ¿Por qué iba a inventar algo nuevo? Sin embargo, ¿qué pasa si nos hemos vuelto más inteligentes? Realmente escuchamos o aprendimos, no importa. O nosotros mismos adquirimos esta experiencia de que necesitamos amar a Dios y simplemente no entrar en la lucha, negarnos a hacer lo que Shaitán nos ofrece. Y una persona comienza a actuar de esa manera. ¿Qué sucede en la siguiente etapa? Y aquí es donde empieza a ocurrir lo más interesante. Si lo comparamos con una red neuronal, las preguntas sencillas las responde sin ambigüedades y de forma simple. Pero si le hacemos preguntas difíciles, serias y profundas, entonces empieza a expandirse, a conectar sus recursos, es decir, a gastar energía. Lo mismo hace Shaitán. Si ganamos más energía, mientras que el amor de Dios es en realidad esa fuerza, ya sea en su forma convertida o pura, que ese mismo demonio persigue, ¿verdad? Bueno, por forma pura me refiero a lo que recibimos. Después de todo, en la primera etapa, recibimos y damos bril. Y si realmente aspiramos a Dios, esta es nuestra meta, entonces eventualmente comenzamos a recibir alat puro, es decir, el amor de Dios. Pues esto no es lo que persigue el demonio. Alat quema. Pero invirtiendo nuestra atención, de nuevo, en cosas terrenales, insignificantes, o en algunos patrones, podemos convertir alat en ese mismo bril. Ya ves qué sencillo es todo, porque la personalidad posee esta capacidad. Así, tan pronto como una persona se pone firmemente en el camino espiritual y comprende todas sus debilidades estereotipadas, estas malas hierbas del jardín, comienza a arrancarlas. En otras palabras, sigue el camino recto, no cede a las tentaciones, se mantiene firme, vive en el amor y la alegría. Y entonces comienza la siguiente etapa. Como por arte de magia, todo el mundo a su alrededor se vuelve de algún modo enfadado y extraño. No necesariamente. Algunos empiezan a ser acusados de ser fanáticamente religiosos, o de unirse a una secta, o algo así. La gente intenta salvarlos. Otros empiezan a tener problemas en el trabajo. Sus familiares y seres queridos se enferman, y en general les rodea un gran caos. ¿Quién no se ha dado cuenta de esto? Solo alguien que no haya recorrido este camino. ¿Por qué el sistema o el demonio, por así decirlo, crea tal problema alrededor de una persona? Si ya se acostumbró a hacer caso omiso de los pensamientos y deseos impuestos desde el demonio en sí mismo, entonces el demonio comienza a crear problemas a su alrededor. Y si la persona se distrae, esto se convierte en un patrón. ¿Lo ves? Es decir, de nuevo, ocurrirá con frecuencia recurrente. Digamos que si se distrae por la enfermedad de un pariente cercano, Seguirán enfermando. sus parientes cercanos nunca se pondrán bien. Si se distrajo por problemas en el trabajo, no importa en qué área, surge un problema y la persona comenzó a emocionarse y preocuparse, estos problemas nunca se resolverán, existirán hasta el último día. Aunque si nos distraemos, tropezamos, nos caemos y no nos levantamos, entonces básicamente el sistema cambiará a métodos que ahorran más energía para manipularnos, que nos devolverá a los patrones simples, ya que nos preocupamos de todos modos. Entonces empezaremos a reaccionar a todo lo simple. Y cuando empecemos a reaccionar a todo lo simple, aflojará lo externo. Ya ves lo simple que es todo. Así que a medida que uno se mueve a la cima de la montaña, digamos, la flora y la fauna cambian, Cambia. las malas hierbas cambian y las manipulaciones se vuelven más sutiles. Y el demonio se vuelve más astuto, más listo, y sus partidas de ajedrez se vuelven más sutiles para no dejarnos pasar. Después de todo, ¿qué es un demonio? Es un guardián. Y su tarea es simplemente impedir que lleguemos a la cima de la montaña. Por eso está como una roca, por eso diseña diferentes rutas y nos dificulta el camino, mientras que en realidad el camino es sencillo, liso y ancho. Y si no nos damos cuenta de estas ilusiones que nos impone el demonio, podemos pasar fácilmente sin ningún estrés, por así decirlo. Pero si empezamos a prestar atención a todos estos problemas, bueno, algunos dirán,
¿Cómo es eso? ¿Los familiares caen enfermos y yo no presto atención? No, amigo mío, prestarás atención, ayudarás de todas las formas posibles. La cuestión es si esto te aleja del amor de Dios. ¿Por qué? Porque se vuelve mucho más importante para ti que la vida, que el amor de Dios. Significa que el demonio gana. Y entonces empezarás a tener problemas. Ese es el punto. Poderosas palabras, muchas gracias. Realidades. Las realidades que una persona encuentra en el camino. Cuando es consciente, ya está preparado, ¿entiendes? Y este conocimiento es como durante la catarsis, cuando escuchas de otra persona lo que le hacía un demonio. Y si empieza a pasarte a ti, entiendes perfectamente lo que él quiere. No conoces este juego, es nuevo para ti, pero entiendes lo que quiere y sabes cómo actuar basándote en la experiencia de otras personas. Así es como se utilizaba realmente la catarsis, como intercambio de experiencias, lo cual es muy importante. Ahorraba energía, ahorraba tiempo y permitía a la gente ser más firme en el camino espiritual, hacerse más fuerte y vencer al demonio más fácilmente. Igor Mikhailovich, hay otra pregunta. ¿Estas tentaciones del sistema son deseos secretos de una persona? ¿Son algo que una vez adquirido mediante el poder de su atención, no lo recuerda? ¿O no es necesariamente así? A veces también puede ser así. A menudo soñamos con algo, lo deseamos, invertimos nuestra atención en ello, pero más tarde nos olvidamos de ello. Sin embargo, hemos pagado por ello. Quizás no hemos pagado lo suficiente como para una entrega rápida, pero sí por una posterior, digamos. Pago por adelantado. Sí, pagamos por adelantado, así que nos lo entregarán más tarde. Y ya recibimos alguna tentación como un regalo. Y ni siquiera nos acordamos de eso, ¿verdad? Sí, y ni siquiera recordamos que lo pedimos. Además, el propio sistema empieza a engatusar. ¿Por qué? Porque el diablo tiene muchas herramientas. No solo tiene el dolor y el sufrimiento, sino, perdón, también tiene distracciones basadas en la alegría, en la riqueza, en la felicidad. Me refiero a la llamada felicidad. Cuando a la gente le parece que vive feliz, ¿cómo es eso a nuestro entender? Implica una buena familia, una buena riqueza, que todos estén sanos, todos son felices, corretean, sonríen y todo está bien. La gente es algo así como feliz. Según los criterios terrenales, quizá lo sean, pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Y ves lo que realmente está pasando dentro de esas personas? Ahí es donde se esconde la respuesta. ¿Lo ves? Uno ve que con frecuencia interfiere la conciencia durante el día. Por supuesto. Y, por supuesto, este estado de felicidad, si no se tiene conocimiento, no puede ser permanente para una persona. ¿Qué es la felicidad en general? La felicidad es el amor de Dios. Sí. Cuando hay amor de Dios, entonces hay felicidad. Si no hay amor de Dios, eso no es felicidad. Todo es muy simple. Por lo tanto, es imposible sustituir el amor de Dios por cualquier cosa. Cualquier cosa buena que consigas en este mundo, en quien sea que te conviertas, sin el amor de Dios, todo es temporal y todo es gris. Y como beneficio adicional, si no es de Satanás, eso es algo bueno. Después de todo, nadie te impide tener una buena familia y vivir feliz. En el amor de Dios, ¿cierto? Y al mismo tiempo no estorbar a nadie. Es posible. Pero el demonio quiere obtener su parte. Es un demonio y debe dominar. Esa es su mentalidad. Si no consigue dominar, ¿en qué se convierte? Un ordinario, yo diría, sirviente de un humano. Mientras que, disculpen, para alguien que se cree un rey, es ofensivo servir a alguien. Por lo tanto, en cualquier momento estará esperando hacerte tropezar para que tú, amigo mío, caigas y te golpees más fuerte. Y luego te dirá, entonces, ¿te han levantado los ángeles? Ya ves, no lo han hecho, mientras que yo estoy a tu lado. Así es como la gente a veces se olvida de levantarse cuando se cae, porque le susurra una dulce voz, un buen ayudante que promete resolver todos sus problemas. A veces les resuelve todos los problemas de la vida, todos, pero no les da la vida. Sin embargo, todo pasa, y pasa en un instante. Incluso la vida humana más larga es solo un instante. Así que vale la pena pensar para qué y por qué vives, y dónde gastas el poder de tu atención. ¿Verdad? Igor Mikhailovich, usted siempre inspira.
incluso cuando una persona tropieza al levantarse, y seguir adelante, ir a esta cima, y de esto, en todos los tiempos. Los que recorrían este camino decían que después de una caída, es muy importante esta vigilia, este estado de vigilia, para que aquel a quien has destronado no vuelva a levantarse. La cuestión es que en el camino espiritual caemos muy a menudo. Y yo diría que es como en el boxeo. Ya sabes, si no te caíste muchas veces en el ring durante el entrenamiento, entonces tienes muchas posibilidades de caerte durante las competiciones. Mientras que si te caes mucho durante el entrenamiento, entonces tienes muchas más posibilidades de mantenerte en pie en un combate durante la competición. Lo mismo ocurre en este caso. Nos caemos. Pero ¿para qué nos caemos? Para levantarnos. ¿Para qué? Esa es la cuestión. En cuanto a recorrer el camino sin caerse, no sé, probablemente sea difícil para un ser humano, aunque hay personas que tienen suerte. Lo diré así, que sienten este amor desde que nacen y se sienten atraídos por él. Esas almas brillantes que realmente se aferran a él y nada ni nadie existe para ellos. Estos son los afortunados, pero por otro lado, ya sabes, cuanto más se cae una persona e inmediatamente se levanta, más empieza a valorar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque comprende y se da cuenta lo duro y doloroso que se vuelve cuando se aleja de este amor. Es malo cuando la gente lo olvida. Y aquí también hay una trampa grave y dura, que distrae a una persona y la cubre totalmente, como con una manta, de modo que no ven nada. Nada. Y no hay nada que respirar, no hay luz. Y la vida es una pesadilla y no pueden escapar. Este es un momento difícil y muchas personas frecuentemente caen en todo eso, aunque en realidad no es más que una manta de la que puedes desprenderte fácilmente y ponerte en pie. Pero te rodea de ilusión. Y aquí es importante no perder el sentido y no sucumbir a esas ilusiones. Todo en este mundo es pasajero. Y la vida terrenal también. No importa si se trata de una enfermedad grave o de otra cosa. ¿Qué más da? Si estás en una situación difícil, entonces tienes que abrirte aún más al amor de Dios. Si tu vida pende de un hilo, entonces en absoluto no debes tener ninguna duda. Debes estar al 100% en el amor de Dios, porque es una oportunidad para dar un paso hacia la puerta abierta. Pero cuando empezamos a tener miedo, a estar asustados, es natural. Se supone que la conciencia debe tener miedo y estar asustada. No estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la personalidad. Como personalidades debemos aferrarnos a Dios, pero si sucumbimos a la conciencia y nos dejamos llevar por ella, entonces, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Para qué has vivido? ¿En qué has gastado tu fuerza y tu tiempo? En general, ¿cuál es el propósito de la propia existencia humana? ¿Es salir del polvo y volver al polvo? ¿Para alborotar aquí y desaparecer convirtiéndose en una subpersonalidad? ¿Y luego recordarlo todo y sufrir por las oportunidades perdidas? ¿Acaso este es el sentido? ¿Está el sentido de la vida humana en el sufrimiento y la agonía? No, amigos. El sentido de la vida humana está en el amor y la alegría. Está realmente en esa verdadera felicidad en la que un humano debería estar para siempre. Y todo comienza con una decisión simple: dar un paso. Por lo tanto, el primer paso es muy importante. Y comienza con el amor de unos por los otros. Así que, amigos míos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.